Ya está grabando, así que damas y caballeros, os presento a Sakura. Muy buenas a todos, por fin hemos conseguido poner este taller de mitología que nos ha costado telita marinera, tela, pero bueno, mejor tarde que nunca. Empezamos, ¿vale? Bueno, antes que nada voy a aclarar una cosa para que después no me matéis si me escucháis decir algo que no os cuadra, ¿vale? La mitología griega ha sido transmitida como como muchas cosas a lo largo de la historia, ha sido transmitida de manera hablada, de manera oral. Es decir, que a nivel histórico no fue hasta más tarde cuando se empezaron a hacer los primeros escritos. Por lo tanto, y considerando que Grecia estaba compuesta principalmente por islas, podemos encontrar muchas variantes de la mitología, incluso de los mismos mitos. Por ejemplo, si me escucháis decir que Hades era también, además del dios del inframundo, era el dios de la riqueza, de las joyas, me vais a decir, son mentiras. No, no es mentira, es verdad. Lo que pasa es que en algunas islas se consideraba a Hades como también el dios primordial de la minería, de las joyas. Y como eso, pues son muchas cosas. Por ejemplo, incluso el propio nacimiento de Afrodita tiene dos vertientes. Por un lado es la hija de Cronos, por otro lado es la hija de Zeus. Pero bueno, eso ya, si entráis en Amino, veis la wiki de los dioses y ahí lo cuento todo de manera de cada dios individual. Pero empecemos. La mitología griega, nosotros decimos mitología, pero en la época griega, antes del nacimiento de Cristo, era una religión politeísta, una religión que se enfocaba, lo que más conocemos son los 12 dioses olímpicos, pero había más dioses y eran principalmente enfocados en la naturaleza. Estos dioses que vivían en el monte Olimpo, un monte que existe en Atenas, controlaban y estaban en la vida diaria de los ciudadanos atenienses, de los ciudadanos griegos. Si veis que digo Atenas, es que Atenas fue la ciudad más importante de Grecia junto con Esparta. Entonces, no me tengáis mucho en cuenta si veis que suelto de repente a la palabra Atenas. Cuando me refiero a lo mejor a Atenas, me refiero a toda Grecia completa. Entonces, estaban la mitología griega estaba influía en todos los actos y todas las decisiones a nivel público se representaban. Incluso el simple hecho de un comerciante que tenía que viajar iba a un templo del dios de los comerciantes, en este caso era Hermes, que era el dios de los comerciantes, también el dios de los ladrones. Una relación ahí curiosa. Iban allí a los oráculos a pedirle consejos para ver si tenían que viajar tal día o cómo iba a ser su trayecto. Ahora, ¿en qué vamos a enfocarnos en qué representaciones se puede encontrar en la mitología? Yo la he clasificado en 4. El teatro, la escultura, la literatura y teatro, escultura. Y la arquitectura. Ya se decía yo que se me ha olvidado. Y la arquitectura. En esta diapositiva podéis ver el teatro. En esta parte de aquí, no sé si se me ve el ratón, vale. Podéis ver una representación de cómo era antiguamente el teatro, cómo se actuaba en aquella época. Primeramente tengo que decir que los actores eran todos hombres. No, las mujeres no podían participar en el teatro. Básicamente en el teatro las mujeres han participado hace relativamente poco, porque siempre se ha considerado, como es un acto público, algo masculino. Y por lo tanto los hombres realizaban todos los papeles. En esta parte de aquí, como podéis ver, veis unas máscaras. Estas máscaras las utilizaban los griegos para representar los sentimientos. Se las ponían y representaban pues alegría, tristeza, furia. Posteriormente estas máscaras se convirtieron en el icono representativo del teatro.
En la segunda imagen podéis ver un anfiteatro, un tipo de teatro que los que habéis ido a Itálica, por ejemplo, lo habréis tenido que ver. Y si no recuerdo mal, este es el de Itálica. Aquí es donde se representaban las actuaciones, principalmente en la Dionisiana, que era en honor al dios Dioniso, también considerado como Baco. En la parte de abajo estaban los músicos, donde se tocaban los instrumentos para ambientar. En la parte de arriba se actuaba, y en estas columnas de aquí era donde estaban se tapaba, y en la parte de atrás estaban lo que ahora conocemos como los bastidores, es decir, donde la gente se cambiaba, etcétera. ¿Por qué estoy representando Itálica? Cuando conocemos que Itálica es romano. Porque, y lo voy a decir mucho, básicamente Roma lo que hizo fue copiar a los griegos en todo. 99% de las cosas era una copia griega. Por lo tanto, tuvieron mucha influencia, y muchos monumentos y muchas esculturas y todo eran influencia griega. Entonces, claro, no hay mucha diferencia. Es más, los propios dioses son los mismos, lo único que cambian son los nombres. Otra arquitectura, ¿vale? Los templos griegos. Los templos griegos, ¿vale? Esto es un templo griego. Tenían esta... Bueno, tenía esta forma, la verdad es que está bastante derruido, da mucha pena, pero es así como ha quedado. Este es el templo, es el Partenón de Atenas, sí, de la Acrópolis de Atenas. Bueno, no, miento. Este en concreto es un Partenón que estaba en la ciudad de Atenas. El de la Acrópolis es otro que ya os lo mostraré. Si veis la parte esta de aquí, este triangulito chiquitito de aquí esta parte se decoraba. Se decoraba con lo que se conoce como alto relieve, que el alto relieve es esto de aquí. Esto de aquí es la parte del triangulito, la parte de dentro del triangulito, se esculpía y se sacaba. O sea, como el relieve, pero más afuera todavía. O sea, esto es el propio mármol quitado desde afuera. Y lo que hacían era representar escenas importantes tanto ya sea en guerras, como en grandes guerras que haya podido tener Atenas, como escenas de la mitología, la titanomaquia, la gigantomaquia, la creación del hombre, todo ese tipo de cosas la representaban en los templos, como otra forma de contar la historia. Bueno, de contar no la historia, sino la mitología, ¿no? Este de aquí es el templo que os estaba diciendo. Bueno, este es otro templo diferente. Este es el templo que os he mostrado en la diapositiva anterior, solo que desde otra perspectiva, y esto desde lejos. Si se ve un poco mal, lo siento. Yo saqué estas fotos porque yo estuve allí en Atenas hace ya bastante tiempo. Y la calidad de mi cámara no era demasiado buena por aquel entonces no se ve muy bien. Mira, no sé si se ve, pero en esta parte de aquí, las columnas, si os dais cuenta, no tienen ningún tipo de pegamento, no tienen ningún tipo de sujeción, están simplemente superpuestas una encima de la otra. Y ahí se ha quedado. ¿Ahora? ¿Tan fresco después de tanto tiempo? Pues así. Se cortaban y se iban poniendo una encima de la otra. Este templo de aquí es mucho más moderno, es mucho más reciente, y hace también un intento de representar los templos antiguos. La verdad es que estaba muy bonito. Vale, eso con respecto a la arquitectura. Otra cosa, y esto es muy conocido porque lo habéis tenido que ver sobre todo en Itálica, en representaciones romanas, son los jarrones. Jarrones, platos, vasijas, todo ese tipo de cosas estaban dibujados. Y no solamente representaban escenas de dioses o escenas de mitos, representaban también la vida cotidiana, ya sea como esto de aquí, que es un ritual, ya sea una escena mitológica con los centauros,
También pueden ser escenas de incluso de algún deporte, como en las Olimpiadas, o también se han encontrado vasijas y representaciones en lápidas cuando alguien moría ¿Aló? de la vida de esa persona, de todo. En el tema de las vasijas siempre se ha representado cosas muy cotidianas, es algo muy común. A ver, puntualicemos. Hemos visto escultura, hemos visto arquitectura, hemos visto vasijas, pintura, etcétera. No estoy yendo, porque algunos seguramente diréis, está yendo muy desordenada, está yendo de un lado para otro. No. Hay un motivo por el cual no he puesto escultura y no he puesto literatura hasta ahora. Y ahora lo vamos a ver. Con respecto a la literatura, ¿vale? Lo he puesto ahora porque, como ya dije, es algo reciente. No es algo que se haya... ¿Cómo lo puedo decir? Se haya visto hasta hace poco, hablo entre comillas. Y y precisamente con quién empezamos. ¿Quiénes fueron los primeros que escribieron sobre esto? Fueron 3 autores. Pero solamente tenemos constancia de 2. Uno es Hesíodo, con sus 2 libros, la Teogonía y los Trabajos y los Días. Y el otro es Homero, con la Ilíada y la Odisea. Con respecto a Hesíodo, él lo que intentó en su momento con la Teogonía y con los Trabajos y los Días, con esas 2, fue coger toda la mitología de todas las islas, de todo lo que se podía encontrar, darle un sentido, que eso ya de por sí era imposible, porque eso no tenía sentido, darle un sentido a todos los mitos, ponerlos en orden cronológico y decir, Ale, aquí está, para ti, toma. Claro, no pudo. Solamente seleccionó algunas cosas, pero muchas se quedaron fuera porque no se podía. El otro autor que no he dicho, que no se sabe exactamente quién fue, lo que hizo fue, se llama como una biblioteca mitológica, ¿vale? En la cual él lo único que hizo fue recopilar toda la mitología, todo, o sea, sin clasificar ni nada, todo de golpe ahí, e incluso los mitos más recónditos y que menos gente conoce. ¿Qué pasa? Eso se perdió, eso desapareció, entonces no hay constancia de ello, se sabe muy poco, para mi desgracia. El otro que sí conocemos, que tenemos que conocer porque es el más conocido, son los 2 libros, la Ilíada y la Odisea, ambos relacionados con la guerra de Troya. Este libro fue escrito por Homero. Homero se cree que fue un escritor. Lo que pasa es que no hay constancia de ello. Es un escritor anónimo, no se sabe si fue uno o fue varios, ni siquiera. Entonces no hay constancia de él. Lo que sí se sabe es que se escribió estas 2. En la Ilíada y la Odisea cuentan la guerra de Troya, tanto lo que ocurrió durante la guerra de Troya como lo que pasó después, con dos protagonistas diferentes. En la Ilíada se habla de Aquiles y en la Odisea se habla de Odiseo. Entonces, en este también se habla de los mitos, se hablan de los dioses, aunque se está enfocando en la guerra de Troya, también es cuando tenemos las primeras constancias de los primeros mitos. Yo personalmente me los he leído, versión clásica, no me he enterado de Misa a la mitad. Yo no me he enterado de Misa a la mitad, nada. Sí que es verdad que me leí libros adaptados, libros en los que no te ponía... Es que, vamos a ver, la versión clásica de la Ilíada y la Odisea es tipo Señor de los Anillos, es decir, que para decirte Aquiles te tiene que decir al padre, al abuelo, al abuelo, al tatarabuelo, al tatarabuelo, todas las líneas genealógicas para decirte Aquiles. Pues así es, la Ilíada y la Odisea, que te viene un texto casi simplemente para decirte un personaje, tal cual. ¿Qué pasa? Que no me enteraba de Misa a la mitad. Lo que pasa es que hay libros adaptados, sí que es verdad, y yo me he leído los libros adaptados y la verdad es que son unos pedazos de historia. Yo recomiendo que la leáis. Si no podéis con los clásicos, adaptación. No voy a obligaros a leer nada. Muy bien.
Volviendo a Hesiodo, con el trabajo de los días, ¿vale? Él ya dije que lo que intentaba era clasificarlo, lo que intentaba era hacer esto. O sea, esto de aquí, ¿se me ve el puntero? Sí. Es un árbol genealógico de los dioses, un intento, porque claro, esto varía un montón. Ya depende de que si este se lió con esta, que si esta se lió con este, no, mira que resulta que esta no era la amante de este, sino era la amante de este. Un follón, un follón. Entonces, lo único que conocemos, seguro, 100%, que todo el mundo conocemos, son los olímpicos. Los 12 dioses olímpicos, los hijos de Crono y Gea. Esos son los únicos con los que se tiene más constancia porque son los más recientes. Hesiodo clasificó, ¿por qué los conocemos más? Porque Hesiodo lo clasificó como 3 eras, ¿vale? La primera era la del oro, que fue con el nacimiento de Caos, con el resurgimiento de Caos y con Gea y Urano. Después estaba la de plata con Cronos y Gea, y por último la de bronce con Zeus y Hera. Y por lo tanto con el resto olímpico. Esto lo hizo porque él consideraba que cada vez que pasaba de Dios, básicamente cada vez que se pasaba el trono, o que se destronaba, siendo sincera, como que la humanidad iba en decadencia. Es más, con el mandato de Zeus surgió Pandora. Y si se conoce el mito de Pandora, es que ella fue la que trajo todos los males en el mundo. Mito para referirse a cómo surgieron las enfermedades, Pandora, etcétera. O sea, con esto lo digo todo. Hemos pasado a la literatura, vamos ahora a la escultura, ¿vale? Escultura, sí. Y los que me conocéis, sí, esta de aquí y esta de aquí soy yo. Disculpad mi cara de orco, ¿vale? Pero soy yo. Las esculturas eran también eran principalmente representaciones de dioses, salvo si eras un cargo importante, también te podían hacer una escultura. Eran principalmente eso, representaciones de diosas, que se ponían o en los templos o en las ciudades. La verdad es que la evolución de la escultura desde que empezaron los griegos, porque fueron los primeros, ojo, fueron los primeros que empezaron, hasta ahora, ha pegado un cambio radical, una auténtica pasada. Esto en concreto que veis aquí, esto es una columna de un templo. Como habéis visto antes, las columnas son columnas de toda la vida, unas columnas normales, pero en algunos templos tenían representaciones de mujeres. Esta es una de ellas, grande como su mula. Y ahora, punto porque he puesto la escultura a lo último, o casi lo último. ¿Veis esta de aquí? Esta es una escultura de Atenea Partenos. Como podéis ver, todas las esculturas son blancas. Y todas las esculturas que habéis tenido que ver son blancas. Diréis, ¿son blancas? Porque son blancas. No. Atenea Partenos, ¿vale? Atentos ahora. Atenea Partenos. ¿Cómo te queda? No eran blancas. Las esculturas estaban pintadas. Pero todas, sin excepción, todas. Y esto es oro. Esto es oro puro. Esto de aquí, que no se ve bien, esto es rojo. Y los ojos estaban pintados de azul. Fea como tú sos mula. Fea, pero fea. Opinión mía. Fea. Pero es que así era. Así eran las esculturas. Esta en concreto, que es gigante, se encontraba en el Panteón de la Acrópolis de Atenas, que se hizo como conmemoración por haber ganado una guerra. Que era muy fácil, que era, hemos ganado una guerra, tenemos un montón de dinero, tenemos un montón de joyas. ¿Qué hacemos? Oye, mira, pues podemos darle dinero al pueblo, que es que están muertos de hambre, que no sé qué. No. Vamos a hacer una escultura para tener una escultura, tal cual, de oro. Aquí la tenéis, escultura de oro, fea como tú sus muros. Pero era así.
No todas las esculturas eran de oro. Ojo, estoy diciendo estas porque era Atenea, que aparte era la patrona de Atenas, y que la hicieron en conmemoración, porque aparte Atenea Parteno significa Atenea victoriosa. Bueno, Atenea Parteno es, Atenea Parteno es Atenea del Partenón. Y esta de aquí es Nike, que es la diosa de la victoria. ¿Vale? Pero sí es verdad que este tipo de esculturas iban todas pintadas. ¿Cómo se descubrió? A través de, gracias a los avances tecnológicos, se pudo observar que aún residían a un poquito de los pigmentos que se utilizaban en la época, que con el paso del tiempo se fueron quitando. Esta escultura, por ejemplo, es una réplica. La original se desapareció, se rompió, se destruyó. A ver, entre las guerras, las bombas, los saqueadores, no duró ahí ni el tato. Pero no, una escultura de casi 10 metros de alto, de oro puro, te digo ya a ti que eso no dura nada. Entonces, pues, no sé si estáis escuchando el ruido de fondo, perdón, pero es que están haciendo ruido en la cocina. Bueno, con esto he acabado la parte clásica, o sea, todo, escultura, arquitectura, cerámica, teatro, literatura, todo. Ahora, la mitología ha tenido una influencia muy, muy, muy importante, o sea, muy importante en nuestra historia, en nuestra trayectoria. Desde la época del Renacimiento, cuando resurgió en el siglo XV en Italia, que es donde más conocemos por los cuadros, no ha dejado de haber guiños a la mitología en absolutamente todo. Y precisamente he puesto aquí algunas representaciones de guiños o de momentos mitológicos. Estos, por ejemplo, son series antiguas, ¿vale? Algunos los tenéis que conocer. La serie de Hércules, Xena, la princesa guerrera. Este se llama Odisei y este se llama Caos 101. Todos estos hablan de mitología griega. Hércules lo conocéis. Xena, los que sois de mi edad o de mi quinta la tenéis que conocer también, que hablaban de los griegos. Este en concreto hablaba de la Odisea y este hablan de los dioses griegos, puro y duro. Este en concreto es Hera. Hera. Y como eso en todo, videojuegos, a los gamers. Yo no he encontrado muchos videojuegos, por no decir que solamente he encontrado este. ¿Vale? Así que no me matéis, que seguramente conoceréis muchísimo más que yo, pero yo de videojuegos no sé nada. Pero un clásico, God of War, también mitología. Otro, Time Princess, que son una serie de cuentos o de historias, tienen uno relacionado con Helena de Troya, solo que en este caso se llama Helena de Esparta, pero habla también de los dioses. Películas, clásicos como 300, que hablan de Esparta, o la peli de Disney de Hércules, que no es nada fiel al mito de Hércules en realidad, pero bueno, me gusta mucho y está bien. Para los niños chicos está bien. No fíe ahora piedra de letra lo que digan porque es todo mentira. Pero está bien. Otra película que puse fue bueno, no la he puesto porque no la he encontrado. Pero otra que habla de la Odisea es Oh Brother. Sí, creo que se llama así, Oh Brother, que es un clásico que habla precisamente de un hombre que intenta volver a su casa, pasando por una serie de pericias, de aventuras, etcétera. Eso es una representación moderna de la Odisea. Concretamente de la Ilíada y de la Odisea vais a encontrar un montón de representaciones porque es lo más fácil de representar y porque es lo más conocido. Ya si queréis ver otros dioses griegos, otras representaciones griegas, pues ya a lo mejor sí que eso va a costaros un poco más. Pero de la Ilíada vais a encontrar de todo. Sí, incluso en Los Simpsons hubo un capítulo especial de la Odisea. Es más,
Homer Simpson en Latinoamérica se llama Homero, que es precisamente el nombre del autor de la Ilíada y la Odisea. Hemos visto películas, hemos visto series, vamos con literatura. Hemos visto videojuegos, vamos con literatura. Si Yokina está viendo esto, hola guapa, va a saber perfectamente esta saga de libros. Y si no la ponía yo sabía que me iba a matar. Bueno, esta saga de libros la tenéis que conocer la gran mayoría. Percy Jackson, de Rick Riordan, habla de mitología griega y tiene una saga también de Roma, conectando las dos. Y la verdad es que está muy bien. Es una saga que lo explica muchas cosas de los dioses, de los clásicos, de manera muy amena, divertida, y te enteras bastante bien. Agatha Christie, como ya he dicho, acabo de decir que representaciones y guiños de la Ilíada y la Odisea vais a tener un montón. Y como eso, de todo. Agatha Christie en concreto tiene un personaje que se llama Hércules Poirot, Hercule Poirot, que es un detective, e hizo uno que se llamaba Los Trabajos de Hércules, relacionado con haciendo un guiño a los 12 trabajos de Hércules, a ese mito. Hizo uno con los 12 trabajos, 12 casos que su personaje, Hércules, tenía que resolver. Otro guiño a la mitología. Y por último, pero no menos importante, tenía que ponerlo otras dos sagas que me gustan. Esto es Lore Olympus, que hablan del mito de Hades y Perséfone, solo que mucho más extenso, mucho más elaborado, y te mete distintos mitos, incluso algunos que no son tan conocidos, y dioses menores que no son tan conocidos, te los meten allí. La verdad es que está muy bien. Es un webtoon, está webtoon, y la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Por último, está esta saga de aquí, que se llama Cazadores Oscuros, que cada libro es de una pareja diferente, es una novela de fantasía y romance erótico, pero que también está conectado con los dioses griegos, aunque aquí te puedes encontrar cultura celta, cultura egipcia, cultura nórdica, pero principalmente se centra en los dioses griegos, porque estos cazadores oscuros son subordinados a la diosa Atenea. No, mentira, diosa Artemisa, que se me ha ido. Subordinados a la diosa Artemisa. Entonces vais a encontrar muchas referencias griegas. Lo recomiendo mucho esta saga. Ojo, son alrededor de 30 libros, una bestialidad, pero sí es cierto que muchos libros son como speeding off, que te los meten ahí, que te los pueden saltar perfectamente. Y bueno, con esto acabo. Espero no haber ido demasiado rápido, y espero que os haya gustado. Cualquier duda, cualquier comentario que me tengáis que hacer, yo estaré encantada de resolveros. Y en fin, espero poder haberos dado esa pizquita de mitología, esa curiosidad, para que sigáis investigando y que os consigáis que os guste tan como me gusta a mí, ¿no? Así que nada, muchas gracias y nos vemos.